Hoy vamos a resaltar a un gran escritor peruano que vivió en el siglo XX. Me refiero al gran César Vallejo, quien nació en Santiago de Chuco, del departamento de La Libertad, y cursó sus primeros estudios profesionales en la Universidad Nacional de Trujillo. Al ser un escritor reconocido por sus múltiples obras literarias, siendo una de ellas La Liberación, donde resalta injusticia en la cárcel. De esa época, vivimos en una sociedad que confía en los tribunales, pero que pasa cuando la justicia llega tarde o se equivoca. Es su relato, La Liberación. César Vallejo plantea una tesis devastadora. En el sistema judicial, lejos de reparar, destruye la salud mental. Esta crítica no nace de la teoría, sino del dolor. Vallejo vivió en carne propia la injusticia. Pero, ¿qué pasa cuando la propia libertad acaba siendo una jaula? Y para empezar, nada mejor que esta declaración tan potente del propio autor que dice así: la justicia no es función humana. La idea principal de Vallejo es bastante radical, la verdad. Sostiene que el sistema judicial, que se supone que está para arreglar las cosas, para reparar el daño, pero puede acabar haciendo todo lo contrario. La justicia y la libertad son dos cosas que aparentemente pueden ser paralelas. Sin embargo, el acto de justicia no solamente condena, sino también libera. Por lo tanto, se podría decir que la justicia como acto de liberación, bueno, se produce entre comillas en el relato. Sin embargo, el relato nos deja una duda, y la duda es la siguiente: ¿cómo es posible que al ser liberado no sea despedido y que su hijo llegue temprano a buscarlo? Y la pregunta es la siguiente: ¿no? ¿Realmente fue liberado o es un preso político a quien han hecho desaparecer? Entonces, esa incógnita que te deja Vallejo, en donde no sabes si realmente te deja pensando si fue liberado o realmente lo han hecho desaparecer. Y eso es una constante, ha sido una constante en América Latina, donde muchos presos políticos, el día de su liberación, desaparecían. Entonces, ese es otro planteamiento y otro cuestionamiento que Vallejo hace a la sociedad. La tortura psicológica en su relato Liberación es, por así decirlo, la prueba del delito. El argumento central es que el castigo físico, bueno, eso solo es una parte de la condena. El daño de verdad es la destrucción mental. Vamos a ver cómo esta historia que se escribió hace ya siglos nos habla directamente de problemas que tenemos hoy en día. Es increíble, es que Vallejo no se limitó a escribir una historia, lo que estaba haciendo era un auténtico diagnóstico social, que por desgracia sigue siendo súper relevante al día de hoy. Esta historia no sale de la nada, no es pura teoría, nace de un dolor muy pero muy real, de una injusticia que el propio autor vivió. Vallejo fue víctima de un encarcelamiento y también fue víctima de acusaciones injustas, ¿no?, relacionadas con un incendio en la ciudad de Santiago de Chuco. Por lo tanto, el relato es un relato autobiográfico.
hasta cierto punto, porque te narra aspectos de la cárcel de Trujillo, cosas o vivencias que tuvo el poeta. Por lo tanto, este relato de alguna forma refleja una realidad, ¿no? Una realidad que le tocó vivir al protagonista, cuyos hechos desgarradores, ¿no? Se narran a través de todo el proceso, ¿no? De principio a fin. Entonces, la vida carcelaria no es fácil para nadie, y sobre todo en el Perú, donde las cárceles son negocios, ¿no? O son centros de corrupción más que de rehabilitación. Si traemos a Palomino al siglo XXI, la historia se repite. Según datos del INPE, el nacimiento de la incertidumbre procesal crean hoy cuadros de ansiedad severa, idénticos a los del relato. Vallejo se adelantó un siglo. Denunció que el encierro sin humanidad desintegra la personalidad. No es literatura, es un diagnóstico social vigente. Palomino cree morir envenenado. Solís siente ese dolor como propio, confirmando esa empatía radical de Vallejo. El dolor del otro se vuelve físico en uno mismo. Al final, Palomino sale libre, pero Solís alucina que vuelve. La justicia puede ser alcanzable, pero el problema es el siguiente, que es una justicia que se demora, que se tarda. Y cuando la justicia se demora y se tarda, ya no es justicia, ¿no? Por lo tanto, la justicia sería una especie de aspiración casi frustrada, como dice la pregunta. Entonces, en sociedades de ese tipo, definitivamente nos demuestra no solamente que hay un atraso cultural, social, sino también nos demuestra una sociedad injusta, ¿no? En el cual los más pobres, ¿no? Los desposeídos o los desprotegidos, ¿no? Son los que más sufren. Por lo tanto, la justicia en el Perú, y sobre todo, de acuerdo con lo que se narra en el relato, pues es inalcanzable. Nos dice que la libertad física no siempre cura la mente. Palomino escapa, pero Solís se queda atrapado en el trauma. Es una ironía sobre la justicia. La justicia legal llegó con el indulto, pero la reparación humana no. Como hemos visto, la verdadera justicia no puede ser ciega ante el dolor psicológico. Vallejo nos exige priorizar la dignidad humana.